¿Quieres saber cómo se relaciona la política pública, la micropolítica y la complejidad con el deporte? Esto te lo voy a contar en este video. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Culillo a lo político. Yo les voy a estar contando cómo se puede entender esa relación entre el deporte, las políticas públicas, lo micropolítico y la complejidad. Lo primero que usted tiene que saber es que para entender el deporte hay muchas formas. Está una forma que es la del deporte asociado, es decir, las organizaciones deportivas que se reúnen en torno del Comité Olímpico Internacional y que sí, son aquellas formas en las que el deporte se entiende desde la práctica competitiva. Cada deportista o grupos de deportistas se acercan a diferentes eventos a lo largo del tiempo, el más importante de todos, los Juegos Olímpicos, y pues compiten entre sí para ganar la denominación de campeonas o campeones. Y esta pues es la forma en la que conocemos mayormente al deporte, porque como son grandes eventos, estos eventos usualmente son transmitidos, usualmente son comentados, usualmente generan noticias. Pero hay otras formas de entender el deporte. Está, por ejemplo, la educación física, que es como cuando estamos en el nivel de la escuela y pues nos dicen o nos enseñan cómo mover nuestro cuerpo y cómo esforzar nuestro cuerpo para mantenernos saludables. Está, por ejemplo, el deporte a nivel recreativo. Y ese deporte a nivel recreativo pues tiene que ver con la alegría o el disfrute que usted siente al practicar algún deporte de la manera que sea, incluso a veces sin seguir las reglas del deporte mismo, como por ejemplo si usted juega fútbol contra una pared. Y también está la práctica deportiva, y la práctica deportiva es que ya usted quiera hacer el deporte, que usted quiera ir a ejercitarse sin necesidad de hacer parte de una asociación, de una comunidad, sino que libremente usted desarrolla su actividad física. Entonces, la práctica deportiva tiene que ver con cómo usted entiende ese ejercicio, ese hacer de esfuerzo físico y mental que solamente es para usted y pues no necesariamente le lleva a una competencia. Pero entonces esas diferentes maneras de entender el deporte, que además yo lo puedo entender gracias a que me entrevisté con una persona que amablemente me explicó cada una de esas formas, pues cada una de ellas es una expresión de identidad, una expresión de las personas y genera múltiples emociones, y al generar múltiples emociones entonces pues genera afinidad y genera identidad. Usted puede tener identidad, por ejemplo, frente a las personas que practican su mismo deporte, así no se conozcan o así no estén relacionadas. Usted también puede tener identidad por un club deportivo. Puede ser un club de fútbol o de soccer, como se conoce en Estados Unidos, pero también puede tener afinidad por un club de béisbol. Y esa afinidad y esa identidad que se genera con ese club, pues le va a permitir a usted comportarse también en su vida de manera micropolítica. Pero vamos por partes. Sí, el deporte se puede entender desde una diversidad de formas, porque la política pública se debería encargar exclusivamente de la forma del deporte que es competitiva. El Comité Olímpico Internacional es una organización sin ánimo de lucro que no obstante maneja millones y millones de dólares cada vez que realiza un evento, y también de manera recurrente. Y tiene afiliaciones que son jerárquicas y que tienen como una expresión en el territorio, que son locales. Están las federaciones internacionales, como la Federación Internacional del Fútbol Asociado o FIFA, o están sus federaciones nacionales, como la Federación Colombiana de Fútbol. Y al interior de cada una de esas organizaciones, como los comités olímpicos nacionales, pues hay diferentes tipos de afiliaciones que más o menos van como federaciones, ligas, comisiones y clubes. Así que los clubes deportivos están sobre la base de esa pirámide que se establece alrededor del deporte asociado. Son entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, pero
viven o manejan el dinero del deporte entendido como competencia. Alrededor del deporte como competencia, entonces se generan muchos recursos, pero fundamentalmente son un negocio privado. Yo ya le había hablado cómo hay que distinguir entre el negocio privado y lo que es pues la responsabilidad pública asociada a la provisión, por ejemplo, de un derecho. En este caso, si hay un club deportivo y ese club deportivo tiene problemas de financiación, esto no corresponde directamente al ámbito de la administración pública solucionarlo, porque el club deportivo es una organización privada y su negocio es privado, así que debería administrar los recursos para mantener su negocio privado. Si usted hace parte de un club deportivo, a la primera persona a quien debería llamar para responsabilizar acerca del rendimiento deportivo, de cómo se desarrollan los entrenamientos, etcétera, pues es a las y los directores de los clubes deportivos, no es a la administración pública, eso está en otra parte. En el deporte asociado, las organizaciones son privadas y sus negocios son privados. Si usted practica el deporte de manera competitiva, o sus hijas y sus hijos practican el deporte de manera competitiva, y usted les vincula a un club, quiere decir que seguramente usted está pagando por el servicio de que entrenen a sus hijas y sus hijos. Y si usted está pagando por ese servicio, muy probablemente esto es un servicio privado. Como si les manda a la escuela que sea una escuela privada y esa escuela privada le cobra a usted por darle unas clases a sus hijas y a sus hijos. O puede ser usted misma o usted mismo que practica un deporte. Pero ahí no hay una injerencia directa de la administración pública. Eso quiere decir que una parte del deporte que se entiende de manera competitiva es un negocio también alrededor del deporte, pero todas las otras formas de entender el deporte, la educación física, la recreación, la práctica deportiva, y vamos a incluir la provisión de infraestructura del deporte, para completar 5 con el deporte asociado, todas esas formas de entender el deporte deben ser incluidas en la política pública. No puede ser solamente el deporte competitivo. ¿Por qué? Porque ese es un negocio privado. Ahora, entonces nos gusta identificarnos con las y los deportistas que compiten. Estoy de acuerdo, son súper humanos, son gente que realmente realiza un esfuerzo increíble, que esfuerza su cuerpo y su mente al máximo para poder entregarlo todo en un pequeño momento de competencia, y eso es admirable. Pero su desarrollo deportivo tiene que ver con el mundo de lo privado. Los países, más o menos, han entregado parte de recursos para apoyar los procesos deportivos de esos negocios privados. Quienes tal vez lo tengan más claro sean, por ejemplo, las grandes potencias económicas como Estados Unidos, China o Rusia, que tradicionalmente también han entendido que el deporte es una forma de posicionarse geopolíticamente. ¿Eso qué quiere decir? De demostrar que tienen una capacidad económica tal que pueden sus administraciones públicas y sus gobiernos entregar tranquilamente parte de los recursos al sector privado. Pero eso no pasa en la mayoría de los países, y sobre todo a estos países que tenemos unas economías un poco más débiles. Y en cambio sí tenemos los otros 4 sectores, sacando el competitivo, los otros 4 sectores que necesitan apoyo, porque como el deporte genera identidad y es una forma de expresión de la libertad, pues la administración pública debe garantizar esa forma de expresión libre a través del fomento y de los recursos públicos que se entregan a la práctica deportiva. ¿Eso qué quiere decir en español? Quiere decir que si el negocio privado es el del deporte asociado, eso es solo una parte. Hay otras 4 que hay que atender desde los recursos públicos. Y acuérdese que los recursos públicos son una bolsa, y esa bolsa se llama sector, el sector de recreación y deportes. De esa bolsa de sector de recreación y deportes debería destinarse recursos a la competencia, la recreación, la práctica deportiva, la educación física y la infraestructura. La infraestructura, que es pues poder construir los escenarios donde la gente va a poder expresar libremente su práctica deportiva. Luego la política pública se encarga de todas ellas y no solo de una. Ahora, como estamos hablando de que alrededor del deporte se genera identidad, también se generan pequeñas comunidades. Y esas pequeñas comunidades se van organizando en torno, por ejemplo, de unas reglas que son las reglas del deporte. Pero también reglas que tienen que ver con lugares de encuentro, con formas de practicar su deporte, su expresión libre, con ciertos eventos que tienen que ver con la práctica deportiva, como qué sé yo, una carrera 5K, una carrera 10K o etcétera, y que no necesariamente implican una competencia para todas las personas que practican el deporte. Pero allí hay una serie de decisiones que son decisiones de esas pequeñas comunidades, decisiones micropolíticas. Por ejemplo, si usted está afiliada a un club y en su club
le están haciendo unos cobros exagerados, por ejemplo, por el equipamiento deportivo que se tiene que usar o que le dicen a usted que se debe usar para practicar el deporte, usted puede tomar muchas decisiones. Usted puede hablar con las otras personas que practican ese deporte y concertar que van a ir a expresar su descontento porque para la práctica de su deporte se subieron los costos con ese club, que es la parte privada del deporte asociado. O, por ejemplo, si usted hace parte de las personas que agarran su bici y se suben una montaña, pero para subir la montaña en una carretera en específico no hay mucho espacio, es decir, la berma es angosta, pues ustedes también pueden reunirse como comunidad e ir a exigir a la administración pública que amplíe la berma o que en ciertos días de la semana ponga algunas restricciones de velocidad para que las personas que van en bicicleta por esa carretera no se vean afectadas por el tránsito vehicular. Y ahí puede haber muchísimas discusiones, pero el asunto es que ese tema ya tan particular, esos temas de esas pequeñas comunidades no se atienden en la política pública, no tendrían por qué. En cambio, sí pueden ser resueltos desde pequeñas decisiones de micropolítica, que cada una de las comunidades puede tramitar con el sector de la administración pública que esté a cargo. Acuérdense que el sector es ese donde está la bolsa de recursos, donde se distribuyó ya una parte del presupuesto público. Y entonces, si ya sabemos cómo se relaciona lo político y las políticas públicas con el deporte, la micropolítica con el deporte, vamos a ver qué es lo complejo del deporte. Y lo primero que usted tiene que saber es que lo complejo del deporte no son las reglas. Cuando estamos hablando de reglas, seguramente hablamos de complicación. Una regla puede ser más o menos complicada, como si el VAR determina 1 centímetro más o 1 centímetro menos de media rodilla de estar en fuera de lugar. Pero eso no es complejo, esa es una cuestión tecnológica y de reglas. Lo que sí es complejo es cómo el deporte genera identidad. Usted escuchó en la entrevista que cada vez el deporte va evolucionando y se van creando nuevas formas de entender la actividad física y que la gente se expresa en su identidad a partir de la práctica deportiva. Eso sí es complejo, porque eso tiene que ver con la vida y con la vida de distintas personas. Si las distintas personas entienden su actividad física y mental en la práctica del deporte y se identifican con esa práctica del deporte, ahí hay una belleza inconmensurable que es la libertad a partir de la práctica deportiva. Eso quiere decir que la gente se sienta feliz, tranquila y realizada si está haciendo un deporte. Y no importa si ese deporte lo hacen de manera competitiva, a partir de la recreación, o sea, de manera ocasional, o como una práctica deportiva recurrente. Lo importante es que los diferentes seres que están involucrados en ese deporte pues se expresen libremente. Ahí hay libertad, ahí hay diversidad, ahí hay, en fin, la vida. Y eso pasa en determinados tiempos. Deportes que antes eran deportes, hoy no son considerados tal, como por ejemplo la tauromaquia. Pero eso no quiere decir que el deporte no evolucione hacia nuevas formas. Esa evolución en el tiempo, esa transformación a lo largo del tiempo, eso sí tiene que ver con la complejidad, porque la complejidad tiene que ver con cómo van pasando las cosas en el tiempo. ¿En cuánto tiempo? En mucho tiempo, en largos tiempos, en cómo se transforma la vida, porque las personas vamos transformando nuestro mundo. Así haya dificultades, vamos entendiendo que, por ejemplo, practicar el deporte tiene un sentido fundamental: ser felices practicando el deporte. Y luego de ello, usted puede decidir si quiere competir, si quiere solo recrearse, si va a hacer la práctica deportiva o si solo lo toma como educación física. Pero, en fin, lo importante del deporte desde la complejidad es que usted sea feliz y que esa práctica deportiva le ayuden a llenar su ser de amor, de tranquilidad y de esa felicidad. Si a partir de ahí hay que tomar decisiones en lo micropolítico o en las políticas públicas, esa es otra cosa. Eso no es complejo, eso puede ser complicado, pero no tanto. Yo le puedo ir enseñando poco a poco cómo no hacerlo complicado. Le agradezco mucho que haya llegado hasta este punto del video y pues si le sirve esta información, suscríbase, dele like y coménteme sobre qué otros temas le gustaría que habláramos. Cinculillo.